Nay, de nación africana, 18 años aproximadamente, llegó en 1830. 3 años buscándote en archivos, en registros parroquiales, en libros de haciendas. 3 años siguiendo el rastro de un nombre, de un apellido que se transformó con el tiempo. Llamosa, mi abuela me contaba historias. Decía que veníamos de lejos, de muy lejos, que había una mujer, nuestra sangre que había cruzado el océano. Yo pensé que eran solo cuentos hasta que te encontré en las páginas de Jorge Isaacs. Nay, no sé si esto funciona así, no sé si los muertos pueden escuchar a los vivos, pero tú eres mi ancestro, tu sangre corre en mis venas y necesito conocerte, necesito que me cuentes tú misma tu historia, no la versión romántica de Isaacs, no los datos fríos de los archivos, sino tu verdad. Nay, estoy aquí, tu descendiente está aquí, habla conmigo. Soy tu descendiente, habla conmigo. ¿Tú me llamaste? Sí, te llamé. ¿Quién eres tú? Soy Nancy Llamosa Cobo, soy historiadora, soy tu descendiente. Veo a mi hijo en tu rostro. Algo de Juan está en ti. Sí, Juan, tu hijo. Él es el puente entre nosotras. Esto no es mi tiempo. No, es el año 2025. Han pasado casi 200 años. Casi 200 años. ¿Y tú me buscaste durante todo ese tiempo? Sí, te busqué y te encontré. Permiso yo. Cuando esté el documental se lo muestro. Entonces estos son los anaqueles de la parroquia. Aquí está toda la historia parroquial en cuanto a los oficios religiosos, bautizos, todos los sacramentos que se imparten aquí en la parroquia en los 200 años que lleva de aquí en el Cerrito nuestro templo parroquial, nuestra parroquia, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Estos son, ahí los ve por, de los más antiguos a los más modernos. Ahí está la historia del Cerrito y de todos los que han vivido. Quiero que me cuentes tu historia, tu verdadera historia. No la que aparece en los libros, en los registros, sino tu historia, tu verdadera historia. Yo venía de las tierras altas, donde las montañas tocaban las nubes y el río bajaba cantando hacia el valle. Mi pueblo. Mi pueblo era grande. Teníamos campos de sorgo, de ñame y criábamos cabras. Yo era hija del jefe. No entendíamos la riqueza en ese entonces así como ustedes, pero tenía un lugar y la respetaba. Me levantaba con el sol en las mañanas, iba con las mujeres al río a sacar agua. Nos enseñaron a tejer, a hacer cerámica, a cocinar. Mi madre me enseñaba sus canciones,
las historias de nuestros ancestros. Onai Sinai, su amor eterno, un susurro en el viento, un canto en el cielo, un susurro en el viento, un canto en el cielo. ¿Y tenías hermanos? 2 hermanos mayores que yo. Eran fuertes, muy buenos cazadores. Y no sé qué fue de ellos. ¿Y tenías una persona especial? Sinar. Sinar era el hijo del gran cazador de la región. Nos íbamos a cazar cuando llegara la estación de las lluvias. Él me traía flores desde lo más alto de las montañas y me llamaba mi luz de noche. ¿Y lo amabas? Él era mi vida, era mi futuro. ¿Qué pasó, Nay? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Vinieron antes del amanecer, hombres armados. Algunos no eran como nosotros, eran más claros. Otros eran tribus enemigas que nos traicionaron por armas, por telas, por baratijas brillantes. ¿Y los atacaron? Atacaron cuando todos dormíamos. Los gritos. Nunca he podido olvidar los gritos. Mi padre intentó defendernos, pero pues no pudo. Yo solo veía que caía uno de mis hermanos mientras me arrastraba. ¿Y tu madre? Mi madre gritaba mi verdadero nombre. El nombre que aquí nadie nunca supo. Aún la escucho, cada noche, aún la escucho. Lo siento, Nay. Siento que hayas pasado por eso. Y Sinar corrió hacia mí, sangre. Lo vi caer mientras lo golpeaba. Y lo duro es no saber, si nos buscó, si murió, si vivió. De no saber. El no saber es como su propia tortura. Nos amarraron con cuerdas. Éramos cientos. Niños pequeños, mujeres embarazadas, ancianos que apenas podían caminar. Nos hicieron caminar durante días hacia la costa, hacia algo que yo nunca había visto, el mar. ¿Y cuánto caminaron? No lo sé. Semanas, tal vez meses. Los débiles caían, los enfermos también. Los dejaban atrás para morir. ¿Entiendes? No valían nada para ellos. ¿Y cuando llegaste al mar? Pensé que era el fin del mundo. Al ver tanta agua, esa extensión infinita de agua. Los barcos, esos barcos enormes. No tienes que hablar de esto si no quieres. Conozco los registros históricos sobre los barcos negreros.
Sé que fue más o menos 1750, la esclavitud se nutrió de mano de obra o de esclavos provenientes de África, especialmente de la zona occidental del continente africano. ¿De verdad? ¿Sabes de verdad? Porque leer sobre algo no es vivirlo. Sí, no lo sé, pero quiero escucharlo de ti. Nos metieron en el vientre del barco. Muchos de nosotros. No había espacio, estábamos apretados. No había luz, ni aire limpio. Y el olor. ¡Oh! El olor. Ese olor a cuerpos sucios, a enfermos, e incluso hasta muerte. ¿Y cuánto duró la travesía? La verdad, no lo sé. Perdí la cuenta. Solo era oscuridad. Tal vez semanas, meses. En ese entonces, para mí, solo existía el balanceo de los barcos, los llantos y las oraciones que salían de nuestras lenguas para que todo esto por fin terminara. Murieron muchos. Muchos, sí. Personas que venían de enfermas, otros que perdían la esperanza, preferían morir con tal de no seguir así. Cuerpos que tiraban al mar, personas que decidían tirarse y cuerpos que desaparecían en las olas. ¿Y cuando llegaste a América? Nos arreglaron, nos hicieron ver presentables para el mercado. Los hombres blancos nos revisaban los dientes, atrás de las orejas, nuestros cuerpos, incluso miraban si estábamos enfermos. Hasta que llegó el día. Me compraron. Me trajeron a esto que luego llamaron Valle del Cauca, a la Hacienda del Paraíso. La hacienda de la familia Isaac. No sabía ese nombre en ese entonces, solo sabía que era mi nueva prisión, mi nueva vida, si a eso se le puede llamar vida. A ver, esta hacienda me suscita, cuando he podido ingresar hasta las instalaciones, me suscita un poco de tristeza, ¿no? Porque empiezo a imaginarme la situación en esa época, mediados del siglo XIX, comienzos del siglo XIX, todos esos esclavos que vivían ahí asignados en ese cuartico que hay allá atrás, junto a la cocina de la hacienda, atrás del comedor, o sea, en el área del servicio, junto a la cocina y atrás del comedor. Es un cuarto largo de como de 1,5 metros por 3 o 4, y parece ser que aquí habían 15 esclavos, creo, en esta hacienda en esa época. Entonces, cuando yo he entrado ahí a ese cuarto, siento como algo de tristeza, como pensar cuál sería la situación de estas personas allí, anhelando la libertad y sometidos al servicio, así diga de pronto que no eran realmente esclavos, pero sí estaban sometidos a un servicio. Se dice que Nay o Feliciana, que estaba muy contenta con sus amos, pero si leemos en la historia, ella hasta el final anhelaba regresar a África. Entonces, esa alegría que dicen que tenía realmente era tristeza contenida por volver a su patria. ¿Y te marcaron con hierro? Aún siento el ardor. Solo sabía que esa era mi nueva marca de identidad.
una marca de propiedad. A mí me parece que es también importante saber de dónde sacó Jorge Isaac la leyenda de Nai. En el siglo XIX hay dos textos importantísimos, uno escrito por Cantú, que es una historia de África, donde él narra precisamente historias muy parecidas a las de Nai. Y hay otro personaje, este jesuita, que se llama Sandoval. Estos dos personajes van a tener unos textos que van a ser de consulta permanente y que Jorge Isaac tuvo que conocer para poder incluir en su novela la leyenda de Nai. Pero sobreviviste. No solo sobreviviste, viviste. Tuviste un hijo. Juan, mi Juan, Háblame de él, de cómo fue traer un hijo al mundo en esas circunstancias. fue la cosa más aterradora y la más hermosa que me pudo haber pasado. Aterradora porque ¿cómo puedes traer un hijo a la esclavitud? ¿Cómo lo puedes amar sabiendo que puede ser vendido? E incluso alejado de ti, como me alejaron a mí y a mi madre. Pero lo tuviste. Sí, porque cuando nació, cuando lo vi, revivió algo que había muerto hace mucho tiempo en mí. Él era mío, en un mundo donde ni siquiera yo misma me pertenecía. Él era mi carne, mi sangre. Se parecía a ti. Tenía mis ojos, mi piel. Pero sobre todo, tenía esperanza. Porque aunque muy dura que sea la verdad y la realidad, esta era su tierra. Él nació aquí. Y un día pensé, tal vez no sea tan malo. Tal vez él pueda tener el futuro que yo nunca tuve. Le hablabas de África. Le cantaba las canciones que mi madre me cantaba. Le contaba historias de su abuelo, el jefe, de su abuela. Le contaba sobre la tierra donde veníamos, pero se me iban olvidando las palabras. Quería que supiera que no venimos de gente esclava por naturaleza, que veníamos de gente libre, de gente con dignidad. Él tuvo hijos y sus hijos tuvieron hijos. Y en un momento dado, tu nombre se convirtió en un apellido, Llamosa. Mi nombre, Es una forma de mantenerte viva. mi nombre se volvió apellido. Sí, y yo lo llevo. Nancy Llamosa. ¿Cómo? Y Juan fue libre. La esclavitud en Colombia se abolió en 1851. Él sería muy joven. Sí, fue libre. Mi hijo fue libre. Juan fue libre. Hay algo más que debes saber. En la hacienda creció un joven, escritor Jorge Isaac. Él te conoció, ¿verdad? El joven Efraín, sí. Él era diferente a todos. Él tenía bondad en los ojos. Él escribió una novela, María. Es una de las novelas más importantes de Colombia. Durante 150 años, más de 150 años, millones de personas han leído tu historia. ¿Yo estoy en esa historia. Y en esas páginas
Tú le hablas de África y él habla de tu dolor, de tu captura. Entonces no me olvidaron. No te olvidaron. Tú estás en esas páginas y allí yo te encontré. ¿Por qué es importante para ti? Tú eres libre, vives en un tiempo diferente. ¿Por qué me buscaste? Porque no puedo saber quién soy si no sé de dónde vengo. Porque tu dolor forma parte de mi historia. Porque por mucho tiempo en las páginas oficiales fueron borradas personas como tú, convertidas en cifras sin nombres. Y tú mereces tener un nombre, Nay. Tú eres mi ancestra. Y gracias a tu existencia, hoy existo yo. La relación de mi apellido con la hacienda lo encontré en mi tatarabuela. Ella fue inclusive casada con un pardo libre, así le llamaba a las personas que ya habían tenido, digamos, una mezcla de africanos, que ya se habían como relacionado con personas, digamos, blancas, por decir algo. Entonces ya nacía el hijo, se le decía que era un pardo, ¿sí? Como decirlo yo, soy una persona parda. Entonces mi tatarabuela Isidora Llamosa era una parda libre, que se casó con un pardo libre y el matrimonio lo ofició Manuel José Guzmán. El 30 de marzo de 1823, antes de que se fundara la parroquia del Cerrito, o sea, lo que llamamos la fundación del Cerrito, que fue en 1825. Ellos fueron trabajadores de hacienda. Isidora amadrinó muchos esclavos, niños esclavos nacidos aquí en las haciendas del Cerrito, y que eran bautizados allí en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ella fue madrina de una gran cantidad de niños nacidos en la esclavitud. La historia de Nais y Sinar la relacioné con mi familia en dos sentidos y en dos aspectos. Pues científicamente no lo puedo comprobar ni por medio de documentos, porque no he llegado, digamos, a esa instancia de decir, encontré unos documentos que nos relacionan el parentesco, pero inicialmente lo que te he dicho, Nay representa a esa mujer esclavizada africana anónima, porque ya no le daban le cambiaron el nombre por Feliciana. Nay no perdió su nombre originario, como muchas mujeres esclavizadas traídas a América. Y el hecho de yo tener esos ancestros africanos, mis abuelas, tatarabuelas, trasarabuelas y todas las generaciones pasadas que fueron esclavizadas, que también, obviamente, muchas perdieron su nombre, su identidad, están representadas en esa mujer esclavizada. La otra parte sería ya más el acercamiento en que mi familia ancestral, que data, según los registros, de 1823 para acá y antes, tal vez hasta finales de 1700, pernotaron en este espacio de Cerrito, pernotaron en las haciendas. En algún momento dado, Isidora se relacionó con otros esclavos. Llámense Nay, llámense o Feliciana o Juan Ángel o como quieras que se llamaran. Ella se relacionó con esos otros esclavos de hacienda, si era la madrina de los hijos. ¿Sabes? Tú mantienes viva mi memoria al igual que yo hice con mi hijo. Sí, lo intento. ¿Cómo es tu mundo? ¿Cómo es este tiempo, Nancy Llamosa? Cuéntame. La esclavitud ya no existe de la forma que se concebía antes, pero hay racismo. Y personas negras como tú y como yo deben ser escuchadas y visibilizadas.
Entonces, aún no termina la lucha. No. Sigue, pero de manera diferente. No, no ha terminado. Seguimos resistiendo. Resistimos como tú resististe, Nay. ¿Y tú? ¿Qué harás con mi historia? La contaré, la escribiré. Me aseguraré de que muchas personas conozcan tu historia, pero no la versión romantizada de las novelas, sino la verdad, tu verdad. Entonces, si mi dolor puede dar enseñanza, si mi resistencia puede dar inspiración, entonces no viví en vano. No, no fue en vano. Cada vez que alguien pronuncia mi apellido, ahí estás tú. Cada vez que miro mi piel, ahí estás tú. Cada vez que escucho una melodía, que canto una melodía y me sé la canción, ahí estás tú. Pero mire qué interesante el tema de, por lo regular, la gente cuando lee el libro de María se interesa básicamente en la historia de María y Efraín. Pero hay una historia paralela en cuanto a la historia de Nay y Sinar, que tristemente pues, Ha pasado desapercibida por casi 250 años. exactamente, y que creo que ahora, a raíz de la investigación que usted está haciendo y de pronto de esa divulgación que le está dando a esta historia, la gente está comenzando como a tener o a coger conciencia acerca de la otra historia que hay en la historia de María y de María. Así es, la idea es esa, ¿no? Divulgar la historia, contarla, reescribirla si es necesario, para que llegue a más personas, para que no solamente incluso la gente afro, sino que todo el mundo que ya coja el libro a leer la historia romántica de Efraín y María, busque allá en el capítulo 35 esta historia tan linda de amor de Sinar y Nay, que es dolorosa, una historia también muy dolorosa, un amor truncado, pero que nos da conciencia de lo que pasaron nuestros antepasados, que no solamente en esta hacienda del paraíso, sino en todas las haciendas que hay aquí en nuestro territorio. Gracias, Nancy Llamosa. Gracias por mantenerme en mi presencia, por recordarme, por que cada palabra que suena, que resuena de tu boca, siempre voy a estar yo ahí. Gracias. Gracias, Nay. Gracias por existir. Gracias por darme la vida. Adiós, Nancy Llamosa. Adiós, Nay. Guardiana de mi memoria, hija de mi sangre. Gracias por existir. Gracias por darme la vida. Gracias.